mi tesis. Algunos intérpretes levantan una muralla china entre Marx y Nietzsche. Esa es una de las interpretaciones, que eso por ningún lado, eso no le busquen. Pero es una interpretación, eso tampoco está escrito sobre mármol, ni es un mandamiento de la ley divina, es una interpretación. Yo soy más partidario de que hay convergencias. Sí hay puntos, evidentemente, de distanciamiento, pero hay puntos de mucha convergencia. Entonces, en ese contexto es que tenemos que mirar un poco, pues, estoy haciendo trazos demasiado burdos, digamos, de la filosofía nietzscheana, pero pues tenemos que ir con rapidez para mirar algunas de las preguntas. La concepción del amor en Nietzsche, tremendo. Nietzsche en muchos de los apartados de Más allá del bien y del mal dice lo que hay que enseñar, porque aquí en el fondo está el debate de la pedagogía y la política, ¿no? De fondo está un poco esa tensión entre pedagogía y política, que también esa tensión la hubo en el mundo antiguo, ¿sí? En la paideia griega, la hubo en la educación de los romanos, dígame usted, pues en la Edad Media. ¿Sí? Siempre va a haber esa tensión entre educación y política. Kant, el último Kant ya de sus últimos años dedica a tratados de pedagogía, se dedica a Kant, y él mismo va a decir que él no fue capaz de resolver ese problema, esa tensión entre pedagogía y política. El propio Kant, imagínense, establece ese problema. Entonces hay una tensión no resuelta entre la pedagogía y la política, ¿sí? Hay una especie como de, ¿cómo diría? Un término un poco nietzscheano y freudiano, una especie de herida narcisista ahí, que no resuelta en la cultura de la tradición, en la tradición occidental, ¿sí? Entonces, lo que enseña un poco el modelo cristiano, ¿sí? Lo que enseña un poco el modelo, y que en ciertas maneras en su versión secularizada, ¿sí? En la versión, porque, por ejemplo, Carl Smith pues, es un teórico importante del derecho, muy afín, digamos, o muy cercano, digamos, en el contexto del fascismo en Europa, todo esto, sin entrar a hacer una detallada exposición de esa complejidad. Decía que en el fondo, pues, los conceptos políticos modernos, pues, son conceptos teológicos secularizados. O sea, el liberalismo y el concepto político, el concepto de Estado, ¿sí? Eso es un concepto cristiano, pero en una versión secularizada, ¿sí? Digamos que hay una carga teológica muy fuerte, ¿ya? Y esa carga teológica, uno leyendo los escritos de Marx sobre el Estado, pues ahí se evidencia, digamos, la crítica. Por eso la crítica de Marx empieza por la crítica a la religión, y superada la crítica a la religión, va a la crítica del Estado, va a la crítica de la política, va a la crítica, pero empieza por la crítica de la religión, ¿sí? Entonces, digamos, esa tensión entre pedagogía y política sugiere que, pues, el problema es que, digamos, dice Nietzsche en varios de sus apartados, el gran error es creer que lo correcto, entre comillas, es enseñar el amor al prójimo. Al contrario, lo que deberíamos enseñar es el temor al prójimo, lo que dice Nietzsche. Entonces, siempre Nietzsche va a encontrar ese concepto de distanciamiento, ¿no? Tomar distancia frente a esos valores que de alguna manera han moldeado la conciencia colectiva moderna y que hemos asumido, sean liberales, socialistas, ¿no? Muchos liberales y socialistas comparten los mismos valores de la cultura occidental, creen en lo mismo, creen en la igualdad, creen en el amor al prójimo, en la compasión, Entonces ahí, digamos, dice Nietzsche, hay un problema estructural que está casi que arraigada en la psique, en la conciencia colectiva de la humanidad occidental. Bueno, el concepto de amor, pues, no sé, sería bastante complejo. Yo no me atrevo a arriesgar tesis ahora porque creo yo que meritaría un tratamiento más profundo. El modelo de democracia, pues, va en esa misma línea, ¿no? El problema es que, bueno, yo lo sugiero ahí en el texto, el problema de esta democracia es que bajo la idea de igualdad, bajo la idea de tolerancia, bajo todo eso, lo que ha hecho realmente que es que la democracia se relaje, que la comunidad que vive, digamos, dentro de una forma democrática, las tensiones inherentes a la sociedad, lo que hace la democracia es una especie como de somnífero, ¿sí? Como para aliviar las tensiones. Entonces, no, aquí nos vamos a escuchar todos, a ver, tienes 5 minutos, interven, ya terminaste, bueno, habla tú.
¿sí? Entonces, si uno mira, por ejemplo, en el modelo clásico de la democracia antigua, ¿sí? Era un modelo muy vivo. Primero, pues el modelo de la democracia antigua es complejo porque es un modelo aristocrático. Digamos, del 100% de los atenienses, solamente el 10% eran considerados ciudadanos que participaban en la asamblea, en la que decía la democracia. Sí, es un modelo, digamos que para participar de la democracia había que reunir ciertos requisitos y ciertas... O sea, no era una democracia entre iguales, sino una democracia entre desiguales. ¿Sí? Es el modelo griego, es una democracia entre desiguales. En la modernidad, pues la democracia es para todo el mundo. Y se supone que como es para todo el mundo, pues aquí ya en esta forma histórica, ¿sí? La esclavitud ha sido superada. Porque en el modelo aristocrático griego, pues la mayoría eran esclavos. Entonces, en la democracia moderna, todos han sido emancipados, todos son libres. Pero bueno, ¿qué tipo de libertad es la que estamos hablando entonces en la democracia moderna? ¿Sí? En contraposición, digamos, al modelo griego. Entonces, en el modelo griego, digamos, el ágora es un lugar, digamos, donde se ponen en tensión las luchas. Las luchas, digamos, en términos un poco arentianos, donde se deciden todas las cuestiones que tienen que ver con los asuntos humanos. Nada humano escapa del escenario democrático, nada. Todo es una sociedad que está deliberando, que está debatiendo, que está decidiendo, que vuelve a deliberar, que está... Sí, es activa, es una democracia, digamos, una democracia viva, es una democracia donde afloran las contradicciones, donde el arco de las tensiones humanas se tensa y no se relaja. La democracia moderna lo que hace es que relaja las tensiones. ¿Sí? Le va quitando su fuerza, le va quitando el poder de la voluntad que debe estar detrás de todo esto. Bien, estoy comentando, digamos, muy general porque esto da, vuelvo, insisto, para mucho. Lo de el ideal de la tolerancia, sí el problema es que la tolerancia que, pues, la idea de tolerancia que más se ha promovido, pues es precisamente esa, ¿no? La tolerancia es como de desarrollar una gran capacidad de aguantarse al otro, ¿sí? De soportar, ¿sí? Y entonces eso es muy propio de lo cristiano, ¿no? Digamos, cierto estoicismo, ¿no? Cierto espíritu estoico para aguantar lo que el otro le haga a uno y ponga la... Y esto pues va en ese mismo sentido, ¿no? Le quita fuerza a la voluntad, le quita fuerza al desarrollo del conflicto, le quita fuerza. Entonces, en aras de la tolerancia muchas veces se prefiere no entrar en debates, no entrar en discusiones, se buscan salidas más conciliadoras, ¿no? Cada uno tiene que abandonar algo de sí mismo para poder coincidir con el otro. ¿Sí? Entonces, esta idea, digamos, de la tolerancia Nietzsche causa un gran daño, digamos, hace mucho daño, digamos, a la productividad de los conflictos. Los conflictos son necesarios porque tiene que haber algo que surja nuevo de la productividad. Si no hay ese conflicto, pues no hay productividad. Se vuelven estériles, se vuelven vacíos, ¿cierto? Entonces, y se impregna cierto miedo, digamos, a la deliberación democrática y a la crítica, ¿cierto? Pues como cierto temor cuando alguien me para y dice, no, yo no estoy de acuerdo, como que todo el mundo mira y dice, ay, no. Qué tensión, se tensiona, ¿qué va a decir? En lugar de saludar con alegría que alguien se para así para decir, ¿cierto? No somos joviales con eso, no tenemos alegría frente a eso. No somos festivos, no tenemos una actitud festiva frente a la lucha y frente a la batalla y frente a la contradicción, sino todo lo contrario, ¿no? Como que no peleemos. Entonces, eso en términos culturales tiene consecuencias muy, muy fuertes. Nietzsche, algunos consideran que sí, que es un precursor de la posmodernidad, sobre todo el último Nietzsche. Algunos dicen que hay tres Nietzsches. El primer Nietzsche, que es el joven Nietzsche de las famosas Intempestivas. Ahí están los primeros escritos, el origen de la tragedia, las intempestivas. Ahí Nietzsche hace autocrítica. Ese Nietzsche después dice, yo ahí era todavía muy ingenuo. Dice, yo era todavía muy romántico, muy ilustrado. En la propia origen de la tragedia hay un texto que se llama Ensayo de autocrítica, que escribe Nietzsche, donde él dice, no, yo todavía ahí no era todavía lo que soy ahora. De hecho, Ecce Homo, que es su autobiografía intelectual, tiene como segundo título, que es bastante interesante, cómo se llega a ser lo que se es.
Entonces él explica que su pensamiento pues está, igual que Marx. Marx al principio, el joven Marx todavía tiene muchos influjos de Feuerbach, del materialismo feuerbachiano. Diferente, digamos, un poco al Marx maduro, donde ya ha establecido, digamos, plenamente sus rupturas. Entonces sí, se establece que Nietzsche es como, claro, esto desde la perspectiva, porque también sobre la posmodernidad hay varias lecturas, ¿no? Digamos, sobre todo para los que entienden la posmodernidad no como superación de la modernidad, como entusiasmo por una sociedad que ha superado la modernidad, sino que entiende la posmodernidad como crítica de la modernidad. Y si posmodernidad es crítica a la modernidad, pues Nietzsche clasifica con Marx como de los primeros inspiradores o precursores del pensamiento posmoderno, en esa perspectiva, que no es la única, hay otras perspectivas. Lo del socialismo en América Latina pues da para mucho. Yo solamente comento esto. En Mariátegui, que pues, fue el que acuñó esa famosa frase, muy bonita por cierto, que decía que el socialismo en América Latina no podía ser ni calco ni copia de otro socialismo, sino que tenía que ser un socialismo que brotara de nuestras propias raíces. Hay un texto que llama la atención, se llama 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana, y yo siempre pongo este ejemplo, es que léanlo por favor. La introducción que hace Mariátegui a 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana lo hace con una cita de Nietzsche. Es un tipo que está criticando el eurocentrismo y él mismo se adelanta. O sea, a mí me van a criticar de ser europeísta, europeo. No utiliza la palabra eurocéntrico. Europeizante, es que dice. Me acusan de ser europeizante. Pero yo ha sido a través del conocimiento profundo de lo que es Europa que he podido entender y valorar realmente las culturas amerindias, las raizales de nuestros pueblos de América. Ha sido a través del ente Europa que ha logrado recuperar eso, y no tienen ningún pudor, y en la entrada de 7 ensayos ponen una cita de Nietzsche. Ahí está para que ustedes la revisen. Yo creo que sí, parte de la crisis del socialismo en América Latina y en nuestro país es que seguimos muy apegados al modelo democrático europeo, ¿sí? Ya sea en su forma reformista, clásica por allá de finales del siglo XIX, del siglo XX, o en las formas reformistas contemporáneas. Seguimos muy apegados a ese modelo, buscando los modelos allá, y no leyendo un poco más en clave de nuestros propios... Nietzsche en eso, digamos, en la crítica, en esta idea de futuro, pues yo creo que nos está planteando eso, ¿no? Hay que volver un poco, no hacia adelante, sino hacia atrás, y atrás no es Europa, porque precisamente la conciencia moderna europea es lo que Nietzsche quiere superar. Tenemos que mirar otros pueblos, tenemos que mirar otras experiencias históricas. Entonces yo creo que ahí, en Nietzsche en eso aporta una perspectiva bastante crítica. La crítica aristocrática frente a, digamos, los anarquistas rusos. Llama la atención que Nietzsche, cuando critica a Dühring, él, digamos, lo toma como uno de los grandes teóricos socialistas europeos, a Dühring le dice anarquista. Miren ustedes. O sea, sabe que es un socialista, pero digamos, y Nietzsche no pone palabras ahí como sueltas, ¿no? Cada palabra, cada flecha que dispara, la calcula, ¿no? O sea, no fue un acto de despiste. Entonces sí digamos que homologa un poco ese socialismo reformista, como con esas tendencias anarquistas que están en boga un poco en Europa, y no duda en decirle a Dühring despectivamente el anarquista Dühring, el anarquista Eugenio Dühring. Ahora, digamos que para Nietzsche, por eso decía que no toma el término aristocracia, sino aristocrático, porque tomamos la palabra aristocracia como sustantivo y no como adjetivo, que es lo que utiliza Nietzsche, pues estamos refiriéndonos como a una clase social, ¿sí? A una clase social. Y Nietzsche lo que refiere a lo aristocrático no es a una clase social, sino a unas cualidades, ¿sí? A unas cualidades humanas que se preocupan por cultivar lo que él llama las virtudes aristocráticas. Las virtudes aristocráticas no dependen de la clase social a la que usted esté adscrito, depende de la capacidad de elevación de espíritu que usted tenga. Es decir, voy a poner un ejemplo. Usted puede encontrar un burgués con mucha plata, y en el sentido nietzscheano del término,
ser un completo vulgar, o puede encontrar una persona de extracción popular, pero en términos formativos y culturales ha cultivado las virtudes aristocráticas. Digamos, lo aristocrático no depende de valores económicos, no depende tanto de valores económicos, sino que depende principalmente, digamos, de una cierta actitud frente a la vida, ¿sí? Y depende, digamos, de esa capacidad de haber cultivado y elevado el espíritu más allá, siempre el término es más allá de lo establecido, más allá de lo dado, ser capaz de pensar más allá de nuestro propio tiempo, es una actitud de los aristócratas, que no se somete, digamos, a lo masivo, a la moda, a lo que es popular, que es capaz de establecer valores de gusto por sí mismo, que es capaz de establecer diferencias, ¿sí? entre la buena música y la mala música, que es capaz de establecer diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, pero no por modelos preestablecidos o por prejuicios que ya están establecidos, sino por sí mismo es capaz de establecer con criterios propios diferenciaciones sobre lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo. Esas son las virtudes aristocráticas en Nietzsche. Piensa como, no es aristócrata como clásico, pero se comporta como si fuera un aristócrata. ¿Sí? Y Nietzsche quiere eso. Nietzsche quiere que el esclavo, el que está sometido, pues se sacuda, digamos, de esa actitud compasiva, de esa actitud resignada, ¿no? Que se empiece, que despliegue su voluntad de poder, que empiece primero por afirmar la voluntad de vivir, porque hasta eso se ha perdido la voluntad. Ya no se vive, se sobrevive en esta sociedad. Y convertir esa voluntad de vivir en voluntad de poder, es decir, voluntad de poder es cuando usted hace que los someten le tengan, dice Nietzsche, hay que volverse temerarios. Nuestros subyugadores nos tienen que temer, nuestros dominadores nos tienen que temer. Si no nos temen, si cada vez que vamos a dar una pelea se ríen de nosotros, pues no sé qué. Es decir, esto hay que buscarle también el sentido, digamos, la intención política, digamos, el veneno que esto tiene. Y yo creo que hay una beta revolucionaria bastante interesante. Digamos, Lenin, por ejemplo, habla mucho de la importancia de agitar el estado de ánimo de las masas. Si interpretamos en clave nietzscheana es de ponerlas en disposición de ser poder, de volverse temerarias frente al poder. ¿Sí? Y eso es lo que quiere Nietzsche. Nietzsche diría, bueno, ahí hay una exaltación aristocrática, ¿sí? de las virtudes guerreras. Convocar a la lucha, convocar a la pelea es propio de los guerreros. Y eso es lo que quiere Nietzsche. Nietzsche quiere formar ese espíritu guerrero, digamos. Y la educación que recibimos, por eso el tema de la educación es tan importante, forma para todo lo contrario. Forma para el rebaño, para ser mansos, para ser débiles, no para ser fuertes. ¿Sí? Porque la educación ante todo forma el espíritu, forma el carácter. Y es ahí donde tenemos una tensión muy grande. Bien, las ideas económicas de Nietzsche, no sé, es difícil. Nietzsche habla de mercado, habla de mundo industrial. Yo he tratado de utilizar casi extractando los términos. Habla del mundo burgués, de vida burguesa, y habla mucho de valor y de valores. ¿Sí? Pero digamos, en Nietzsche, yo lo digo desde mi experiencia, de mi lectura, no encuentro un lenguaje económico. De hecho esto no es gratuito, digamos, no es que Nietzsche, digamos, no, lo que pasa es que el pensamiento de Nietzsche está hecho para eso, digamos. En la antigüedad, Nietzsche es un filólogo, es un gran sabio del pensamiento antiguo, ¿sí? La palabra economía, ustedes saben, está en la política de Aristóteles, viene del griego oikos nomos, ¿no? Oikos nomos, o economía, ¿sí? Entonces digamos que es el oikos, está por un lado el oikos, es la casa, y está por el otro lado la polis, ¿sí? Entonces, en el oikos es el lugar donde se satisfacen las necesidades, ¿sí? En la casa se come, en la casa, bueno, no voy a detallar, se hacen muchas cosas que son propias de las necesidades humanas, ¿sí? El oikos es como el mundo de la necesidad, ¿sí? En términos hegelianos sería la sociedad civil. Por eso Hegel empieza en la crítica a la filosofía del derecho con la familia, ¿no? Primero la familia, la tercera parte de la filosofía del derecho, la familia, la sociedad civil y luego el Estado. Entonces la familia es la casa, es lo que llama, él utiliza una palabra que es la economía doméstica.
Se utiliza la palabra economía doméstica. O sea, el hombre que está todavía sometido a la economía doméstica. El hombre que estaba sometido, ¿sí?, a lidiar con resolver sus necesidades del día a día no está pensando en política, ni está actuando en el espacio político. Está resolviéndolo el Transmilenio, de cómo llega a la casa, de cómo come mañana, de qué le da a los gatos, todo eso. Pero no está en el mundo político. Está en el mundo, diría Hegel, está en el reino de las necesidades, no está en el reino de la libertad. ¿Sí? En términos poco hegelianos. ¿Sí? Entonces, digamos, Nietzsche digamos, en eso yo creo que hay una diferencia fuerte con Marx. Sí, digamos, es bastante despectivo con la persona que está todavía atada material y espiritualmente, digamos, al mundo de las necesidades domésticas y eso, porque, digamos, no las desconoce, pero al mismo tiempo dice, bueno, es muy difícil que haya una voluntad de poder que se despliegue, digamos, cuando usted está pensando en cómo resuelve. Es un esclavo, digamos, que está ahí resolviendo del mercado del otro día, de qué le lleva a la casa del mercado. Pues ese no es un hombre libre, no es un espíritu libre, ese es un esclavo, está esclavizado. Y ese esclavo pues no está desplegando, es impotente, es débil, no está desplegando su voluntad de poder, no está, digamos, expandiéndose, ¿cierto?, hacia otros horizontes, está totalmente limitado, es una economía. Entonces, digamos, hay una actitud de desprecio, y el pathos de la distancia es eso precisamente, ¿no?, tomar distancia frente a eso, porque lo contrario sería exaltarlo, ¿no? Lo contrario sería volver eso, digamos, que es un poco lo que hace digamos, algunas políticas a nombre de la izquierda, ¿no? Que lo que se trata es de que pues las grandes reformas consisten en que la gente pues como que tenga más ingresos y consuma más y vaya al supermercado y tenga más en la nevera, y pues eso es una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad más justa es cuando uno tiene la nevera llena en la casa, y es una sociedad, digamos, entonces hay cierta lógica del reformismo que lleva como a esa tesis, ¿no? Y esa es la gran revolución, digamos. La comunidad más deseable es donde todos estamos bien alimentados, y eso pues ya fue criticado en República de Platón, ¿no? Cuando están debatiendo cuál es el tipo de sociedad mejor para vivir. Entonces hay una respuesta que dice pues donde nadie le falte nada, donde todos seamos iguales y consumamos lo mismo y tengamos lo mismo. Y la respuesta es, usted lo que quiere es una ciudad, ¿cómo es? Una comunidad de cerdos bien alimentados, ¿sí? Entonces donde queda, como si el problema fuera solamente de necesidades y no de deseos. Sí, como el problema no solamente es de necesidades, el problema es que en las necesidades nos igualamos, pero en los deseos nos diferenciamos. ¿Sí? Y el espíritu humano no es solamente necesidad, porque si fuera solamente necesidad, pues en una ciudad de cerdos, pues yo creo que todos seríamos muy felices, y creo que la condición humana no es esa. Eso pues ya fue rebatido en República. Entonces, sí, el tema económico es importante. En Marx, pues Marx en eso reivindica a Aristóteles, sí, totalmente, en El Capital. Sí, es, digamos, ese problema, digamos, de la relación entre el mundo de las necesidades y el espacio de la libertad, que es lo político. Y en eso, pues, la posición del marxismo es clara: la economía es política. Necesariamente la economía es política, no puede ser de otro modo. En Nietzsche habría que ver, pero los textos no son muy claros en eso. Yo por lo menos ahí sí no, cualquier cosa que diga pues sería un poco arriesgada la especulación. Bueno, compañeros, yo pues así precariamente he tratado pues, por lo menos ser un poquito responsable con las respuestas. Espero que no los haya inducido mucho al error. Muchas gracias por todo. Hacerle la invitación para el día de mañana que continuamos con este ciclo. Tendremos la presentación de un diálogo entre Perry Anderson y Adam Schaff, un diálogo, digamos, a propósito de la crítica que ambos desarrollan sobre la socialdemocracia, una perspectiva totalmente distinta a la que abordamos hoy, y esperamos con su compañía para mañana a las 6, aquí en este mismo espacio. Gracias.